Bienvenidos. Esto es... Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de teoría relojera. En esta tercera entrega vamos a entrar ya en lo que es el movimiento mecánico y vamos a empezar por definir qué es un reloj. Un reloj es un instrumento el cual determina el tiempo transcurrido desde un punto de referencia. Ese punto de referencia, por consenso, se ha dicho que sea la medianoche. Entonces, si por ejemplo un reloj marca las 6:15, quiere decir que han pasado 6 horas y un cuarto más desde las 12. Una cosa obvia, pero hay que tenerlo en cuenta para cosas que veremos después. Entonces, ese reloj lo que es un contador que lo que hace es contar cantidades de unidades de tiempo. Bueno, dentro de un reloj podemos distinguir tres partes fundamentales. El movimiento, que es la parte mecánica que comprende un conjunto de órganos y mecanismos que sirven para indicar la hora. La esfera de las agujas, o también llamadas manecillas, que son los órganos indicadores, o sea, nos muestran lo que está pasando detrás del dial. Y la caja, que es un órgano protector del movimiento y se compone de la carrura, el cristal y el fondo. Vale, cuando nos referimos a un movimiento de un reloj, solemos referirnos por sus dos lados, que tiene lo que llamaríamos el lado de los puentes, que es donde está todo el sistema de conteo del tiempo, digamos, y el otro lado que es el lado de la esfera, o el lado del dial, que es el lado por el cual nos muestra lo que está ocurriendo en el otro lado. El movimiento se compone de una jaula o un chasis, la cual contiene todos los componentes. La jaula consta de una pieza básica llamada pletina y sobre esta se fijan los puentes y los demás elementos. Entre la platina y los puentes pivotan los rodajes, se montan las palancas, las básculas de diversos tipos, muelles y tal. O sea que digamos que los límites del movimiento es el que tenemos entre lo que es la platina y los puentes. Todo ocurre en ese espacio. La platina es una pieza normalmente de latón o material sintético, la cual presenta diferentes cavidades y agujeros sobre la que se van a montar los puentes. Y en la platina van embutidos las clavijas, pernos, tornillos de pie, rubíes y todos estos elementos. Los puentes son elementos de formas específicas, generalmente son del mismo material que la platina y también presentan cavidades o agujeros, clavijas, pernos y rubíes. Van colocados o fijados con precisión sobre la pletina. Los puentes también permiten que los componentes se mantengan en su lugar y que pivoten. Vamos a ver, un reloj sencillo, por lo general, tiene 6 puentes, de los cuales 5 se encuentran por el lado de los puentes y uno solo por el lado del dial. Las dimensiones fundamentales de un calibre o de un movimiento es el grosor y el diámetro de la jaula, que determinan las dimensiones de este movimiento, también llamado calibre. Las dimensiones de un calibre están determinadas por el diámetro de encaje del movimiento en milímetros y por la altura total del movimiento, expresado también en milímetros. Aquí debemos hacer una pausa, porque muchas veces habréis oído hablar de que un movimiento es que tiene 13 filas o 12 filas y media o 11 filas y media, vale. Mejor dicho, líneas. Las líneas en relojería es un tema que viene del sistema de medición imperial.
En este sistema, un pie son 12 pulgadas y una pulgada son 12 líneas. Entonces, en relojería, una línea en relojería viene de la pulgada parisina y a su vez esta deriva del pie francés. Entonces, resumiéndolo mucho, como veis en pantalla, tenemos que lo que es una fila, o sea, una línea en relojería antiguamente, digamos parisina, eran 2,26 milímetros. Actualmente se ha redefinido el sistema de imperial. Entonces, un pie son aproximadamente 30,48 centímetros, de lo cual, si esto lo dividimos entre 12, nos sale que una pulgada son 25,40 milímetros. Por lo tanto, una fila, al dividir también entre 12 la pulgada, nos sale que es 2,11 milímetros. Esto es una aclaración por si no sabía alguien qué significaba esto de las líneas, pues aquí os lo dejo. Bueno, vamos a continuar. Los movimientos también suelen llevar unas numeraciones y unos números de referencia que nos sirven para identificarlo con facilidad, pues hay que pedir fornituras, ¿no? Y el número de calibre también viene acompañado con la marca del fabricante, que aparece o bien marcado en la pletina o, como es en este caso, sobre uno de los puentes. Los sistemas de fijación que tenemos entre los puentes y la pletina, podemos tener los llamados pies, que son como unos bulones embutidos en la pletina o en el puente, ¿no? Pueden ir estos en un sitio o en otro, generalmente. En el diagrama veis unos simbolitos que he marcado, que viene uno con una X y dos líneas paralelas. Esto, cuando lo veáis en un plano, en un esquema, significa que donde está pintada la X, marcado con la X, significa que está introducido por fricción, o sea, fijado por fricción al elemento que tiene la X. O sea, en este caso, por ejemplo, si tomamos que la parte de abajo es la pletina y arriba es el puente, pues ese pie estaría embutido en la pletina, estaría embutido en el puente, por eso aparece en la parte de arriba la X y se introduce en la pletina, por eso aparecen las dos líneas paralelas en la parte de abajo. Los tornillos también suelen utilizarse para fijar lo que son los puentes a la pletina. Vienen calibrados y especificados en la ficha del movimiento. Otro elemento que podemos encontrar bastante curioso, más que una curiosidad, es una unión entre estos dos elementos, son los tornillos de pie. Un tornillo de pie, como veis en este caso, que viene embutido por fricción en la pletina y arriba el puente se ajusta a dicho tornillo de pie. En este tornillo de pie lo que tenemos es un pie perforado con rosca, con lo cual solucionamos en un solo paso el sistema de fijación, o sea, el sistema de colocación y de fijación, porque va dentro el tornillo va metido dentro del pie, enroscado dentro del pie. Luego, en ciertos movimientos que no son desmontables, podemos encontrar los pies en un pilar remachado, mejor dicho. Que esto es simplemente un pie que, una vez montado el movimiento, se remachan para que no puedan ser extraídos. Esto, sin más lejos, lo puedes encontrar en el System 51 de Swatch, que dicen que van soldados, pero más que soldados son pilares remachados. Eso sí, después con calor, pues supongo algún otro tipo de técnica, pues digamos que quedan remachados y ya no se pueden desmontar. Todos estos elementos, una cosa muy importante es que tienen que estar perfectamente alineados para que después los pivotes de los móviles, o sea, de las ruedas, giren perfectamente y con exactitud.
Aquí os dejo una relación de los diferentes elementos por el lado de los puentes que encontramos en un movimiento mecánico. Todos estos elementos, ahí tenéis la nomenclatura de cada uno, se dividen en 4 grupos, que es la acumulación de energía, que correspondería al barrilete, el sistema de cómputo-transmisión, que es lo que habitualmente llamamos como rodaje, que es el conjunto de ruedas y piñones que transmiten la fuerza del barrilete. Luego tenemos el sistema de distribución, que distribuyen toda esta energía, y que lo forman el escape y el áncora, y la regulación, que sería el volante espiral, y lo que es el sistema de raquetería para el ajuste de la marcha del reloj. Del lado del dial nos encontraremos todo el sistema de indicación y puesta en hora. Todos estos elementos pertenecerían al grupo de indicación. Y aquí podemos encontrar sobre la pletina pues tanto la tija, el piñón, de remontar, el deslizante, el tirete, el muelle saltador y toda la que es la minutería y ruedas de indicación. Y sobre estos elementos iría montado el dial y las agujas. Bueno, ya específicamente entrando en el funcionamiento del reloj mecánico, tenemos lo que es el acumulador de energía, que en este caso sería el muelle real, que lo contiene el barrilete. El extremo de este muelle, uno de ellos está fijado al árbol del barrilete y el otro al tambor del barrilete. Entonces, cuando damos cuerda, se enrolla el muelle en torno al árbol y de hecho, debido a lo que es el trinquete que le impide volver, obliga al muelle, bajo su tendencia natural a volver a la posición de equilibrio que tenía antes, a empujar el barrilete. Entonces es lo que activa el movimiento de rotación del barrilete y por ende todo lo que es el reloj. O sea, el movimiento del calibre. Luego encontramos el órgano de cómputo y transmisión, que es el rodaje. La función es transmitir la fuerza desde el barrilete hasta la rueda de escape. Las relaciones de engranaje se adaptan a la frecuencia del volante espiral. Y es necesario determinar el número de dientes de cada rueda, o sea, de cada móvil, para que cada uno tenga la frecuencia de rotación deseada. Bueno, continuaremos ahora con todo el sistema de distribución, que la distribución está asegurada por la rueda de escape y el áncora y la clavija solidaria al platillo, también conocida como piedra de impulso. El cometido es toda esa energía que nos llega desde lo que es el barrilete, distribuirla al volante con impulsos que permiten mantener las oscilaciones. Digamos que es un freno, por decirlo de alguna manera, para dosificar esa fuerza que nos viene. Luego pasaríamos a la regulación, la cual se produce mediante el sistema de volante espiral, por todos conocidos, que es un sistema en el cual toda esa fuerza que nos llega, pues la dosificamos y la ajustamos para que se adapte a la frecuencia del paso del tiempo. Esto es para que lo que son los segundos, por decirlo de alguna manera, que indica el reloj se ajusten a los segundos reales del paso del tiempo. Y por último tenemos el sistema de indicación, que habitualmente en relojes se suele componer mediante un sistema de agujas y diales. Aunque parece obvio, pero también tiene su importancia para lo que veremos en capítulos posteriores,
La aguja de horas da una vuelta completa cada 12 horas, la aguja de minutos da una vuelta al dial cada hora y la aguja de segundos da una vuelta al dial por cada minuto. Esto parece una obviedad, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora después de calcular las frecuencias de cada rueda y de cómo transmitimos el sistema de la energía desde el sistema de distribución al de indicación. Eso ya lo veremos más adelante en otros capítulos, ya más específicamente, y hablaremos de ello. En resumidas cuentas, el sistema de transmisión de energía se produce en el orden que veis en el diagrama. O sea, partimos desde el barrilete y pasamos por todo el sistema de rodaje, que aunque se llamen rodaje, o sea, aunque se llamen ruedas habitualmente, el nombre correcto sería llamarles móviles, porque un móvil se compone de un piñón y una rueda, y las diferentes cantidades de dientes entre unos y otros es lo que se producen las reducciones, o lo que son las relaciones entre piñón-rueda. Entonces se van a ir transmitiendo el movimiento, y entonces pasaremos de un barrilete que gira muy lentamente. De hecho, daos cuenta que un muelle habitualmente la reserva de marcha suelen ser 42 horas. Digamos que ese barrilete va a desenrollarse el muelle en 42 horas. Ese muelle, que habitualmente para armar un muelle suelen tardar, o sea, suele utilizarse unas 7 vueltas y media de corona, o sea, de barrilete. Pues por esa serie de relaciones de engranajes pasaremos de un elemento que gira muy lentamente a un elemento que gira muy rápidamente, como es la rueda de escape. Vale, entonces tendremos que pasamos de barrilete al piñón de centro, rueda de centro, piñón de rueda primera, pasemos a la rueda primera, piñón de segundos, rueda de segundos, piñón de escape, rueda de escape, el áncora, y terminamos en el volante espiral. En el caso de la minutería, el sistema de minutería e indicación la compone el cañón de minutos, la rueda de minutería, el piñón de minutería y la rueda de horas, que ahí os dejo el esquema de cómo van montados. Parece otra obviedad, pero el cañón de minutos lleva la aguja de minutos, la rueda de horas lleva la aguja de horas, y durante la puesta en hora un tema importante es que el cañón de minutos puede girar independientemente del rodaje. Bueno, y ahora vamos a ver las funciones básicas de estos calibres, ¿no? Que es como lo básico que tenemos que saber. Y hablaremos del remonte y puesta en hora. Estas funciones se realizan mediante la tija del remontuar. Entonces, lo que es la tija del remontuar es un eje que gira en el mismo plano del reloj, o sea, digamos que está contenida en su mismo plano, y en uno de sus extremos se atornilla la corona, que la corona es uno de los elementos de lo que llamamos aderezo, o sea, digamos que son los adornos del reloj. Esta corona habitualmente suele tener un perfil acanalado para que los dedos no resbalen. Entonces, dentro de esa tija, la tija tiene una parte cuadrada, un lado cuadrado, sobre el que se monta el piñón corredizo deslizante. ¿Por qué es cuadrada? Y el piñón también tiene un agujero cuadrado dentro de él, ¿no? Entonces, ¿por qué es cuadrado? Porque al ser cuadrada hace que el piñón y la tija sean solidarios, o sea, que giren al mismo tiempo. Esto lo que va a hacer es que se activen, sea el inicio de la activación de todo el sistema de
puesta en hora y lo que es remontuar. El piñón corredizo la mayor parte del tiempo está asociado al piñón de remontuar, que pivota libremente sobre la parte cilíndrica de la tija. Estos dos piñones se engranan gracias a lo que llamamos el dentado breguet, que es este típico dentado que podéis ver en la parte de atrás del piñón en forma de dientes de sierra, que lo que hace es que cuando giramos en la dirección de las agujas del reloj, engrana el piñón del remontuar, pero si giramos hacia el lado contrario, este dentado permite que salte el piñón deslizante. Vale, esto sería la posición de remonte. En la segunda posición, el piñón corredizo engrana con lo que es la primera rueda de transmisión, que es la posición de puesta en hora. En la posición del piñón corredizo se puede controlar mediante el mecanismo compuesto del tirete y la báscula. El tirete pivota sobre su eje y en uno de los extremos tiene un pitón que penetra en la entalladura de la tija de remontuar, que es lo que hace que cuando tiremos de la tija movamos el tirete. Otra función adicional del tirete y de este pitón es mantener la tija en su lugar, o sea, que no se nos salga de la caja. Es otro de las funciones adicionales. Que habitualmente para extraer la tija tendremos que, en los relojes antiguos, desatornillar este pivote, que suele ser un tornillo, o presionar en uno de los extremos para poder bascular el tirete y que pueda salir la tija de la caja. Y para meterla pues sería la versión, o sea, la función inversa. Por otro lado, la báscula pivota sobre su eje, que está marcado aquí con una B, y el otro extremo está sobre la entalladura del piñón corredizo. En la posición de remonte, la báscula se mantiene el piñón corredizo contra el piñón de remontuar, y digamos se desliza sobre el cuadrado y engrana a la primera rueda de transmisión cuando tiramos de la tija para deslizar el piñón hacia el interior, que engrana con la primera rueda de transmisión. Esta limitación entre una y otra posición se suele realizar con el muelle saltador del tirete, que tiene como dos planos en modelos antiguos, y en otros hay como dos entalladuras, que son las dos que limitan el recorrido de lo que es el tirete. El saltador del tirete también funciona como puente para el rodaje de la minutería, que es toda esta parte ancha que cubre lo que son las ruedas de minutería. El muelle de la báscula tiene también la función de devolver elásticamente mediante la báscula el piñón corredizo a la posición de remontuar. Y ahora vamos a hablar de cómo sería la función de remonte. La función de remonte se efectúa al accionar la tija del remontuar, o sea, lo que hemos hablado antes, ¿no? Cuando la corona del remontuar está apoyada sobre la caja del reloj, digamos que está metida hacia adentro. Entonces, al hacer girar la tija del remontuar en el sentido de las agujas del reloj mediante la corona, el piñón corredizo, como es solidario con la tija, gira y arrastra el piñón de remontuar con el dentado breguet. El piñón del remontuar engrana a su vez con la rueda de corona, que engrana a su vez con el rochete, que está fijado al árbol del barrilete. El trinquete impide el retroceso del rochete.
Entonces, lo que obliga al muelle real a desenrollarse el sentido de la marcha, arrastrando así el barrilete. Por tanto, es fundamental cuando se ejecuta el movimiento inverso que el piñón corredizo pueda girar sin arrastrar el piñón de remontuar. Esto es posible gracias a lo que hemos hablado antes del dentado Breguet, que solo permite el engrane en un sentido. Si giramos en el sentido contrario, como podéis ver en el diagrama, automáticamente el piñón salta entre los dientes, que es lo que produce el típico sonido de craqueteo cuando giramos la corona en la dirección contraria. Bueno, y ahora pasamos a la función de puesta en hora. Cuando estamos en la función de puesta en hora, tiramos de la tija, entonces el tirete pivota sobre su eje, lo cual hace que se encaje hace la rotación el tirete, el cual empuja la báscula, esta pivota y arrastra el piñón corredizo y engrana con la primera rueda de transmisión. Y ahí ya podemos mover hacia adelante, hacia atrás, lo que son la tija, poniendo así el reloj en la hora deseada. Ahora pasaremos a hablar de los diferentes acabados que podemos encontrar en los movimientos. Porque un movimiento, al estar hecho de latón y estar mecanizado, pues siempre se quedan marcas del mecanizado. Entonces, dentro de lo que es la industria, pues se le suele dar o una decoración. También se le suele ponerle grabados o indicaciones. Y sobre todo, una cosa también muy importante son los tratamientos galvánicos, porque como ya hemos dicho, lo que son las pleitines y los puentes pueden estar constituidos de latón, el cual, aparte de que se ponga feo estéticamente, tiende a oxidarse, y lo cual sería fatal. Para eso se le hacen unos tratamientos galvánicos. Bueno, lo que son grabados e indicaciones son, pues, como son unos grabados y una serie de descripciones, las cuales se suelen colocar en los movimientos por razones de identificación y algunas informaciones que deben figurar sobre el movimiento, tanto como la marca, y en algunas administraciones aduaneras exigen que aparezca la cantidad de rubíes utilizados, así como el número de posiciones de reglaje del movimiento. Una cosa extraña, pero hay administraciones de aduaneras que sí lo pide, porque cada país tiene sus normas y es indispensable conocerlas si, por ejemplo, queremos exportar relojes. O sea, puede ser que nos encontremos con la sorpresa de que un fabricante haga un reloj, lo intente exportar al país X, y el país X diga que no entran los relojes porque le falta el número de rubíes que lleva el movimiento, o que se está regulado en 3, 4 o en 5 posiciones. Son curiosidades, pero que ahí están. Luego nos encontramos con las decoraciones de los movimientos. Estas decoraciones consisten en crear superficies agradables a la vista, porque, como he dicho, una vez mecanizado el movimiento, pues se suelen encontrar por las típicas marcas industriales que podemos ver en muchísimos movimientos, sobre todo de países que no se dedican que no tienen tradición relojera, entonces te envían el producto tal cual, ¿no? Y son esas típicas rayas de la fresadora y tal. Aunque hay algunas decoraciones que tienen un origen funcional, como es el caso del perlado, ¿no? Bueno, pero en resumidas cuentas, en general se realizan superficies visibles. Con la ayuda se puede utilizar papel esmeril o muelas abrasivas, que son varillas amalgamadas con esmeril, caucho o cola. Así podemos obtener las decoraciones como las Côtes de Genève, que son estas bandas típicas, las Côtes circulares, que son
básicamente lo mismo que las cosas de Genève, pero en círculos concéntricos, el ya mencionado perlado o el soleado, que es o rayos de sol, que te podemos decir. Bueno, pasando a los tratamientos de galvanización, la galvanoplastia es un procedimiento que permite recubrir por electrolisis un metal con una capa fina y adherente de otro metal, que habitualmente suele ser níquel, oro, rodio, cromo, por poner unos ejemplos. Según el espesor que tenga esta capa, va a ir de lo que sería 0,1 micras para un flash, o sea, una capa protectora, podríamos decir que es un flash, una protección básica, hasta lo que son las 20 micras que suelen llevar los chapados. Un chapado en oro lleva 20 micras habitualmente, aunque creo que es Omega en sus tiempos solía meter 30 y 40 micras de chapado en oro. El revestimiento de las piezas de desvelamiento tiene en primer lugar un fin estético, además de proteger de la oxidación. No, vamos a ver, los flashes hay que tener en cuenta que se tratan habitualmente, o sea, estas protecciones habitualmente son flashes, ¿no? Y son capas muy finas y a menudo no resisten tratamientos prolongados de limpieza con ultrasonidos. O sea, que hay que tener un poco de cuidado con tratamientos muy prolongados y muy agresivos en movimientos que sean un flash, o sea, que se hayan tratado con flash, que no sean chapados. Y otra curiosidad es que en ocasiones es necesario decorar algunos componentes como buchones, pies, clavijas antes de embutirlos. Y esto se debe al grosor de los materiales, a los coeficientes de frotamiento o a la oxidación causada por la reacción de algunos componentes durante el tratamiento galvánico. Entonces conviene hacer la decoración antes de hacer el tratamiento. Pues bueno, yo creo que ya con esto hemos visto este capítulo sobre lo que es un movimiento mecánico básico, y en los próximos capítulos vamos a ir adentrándonos específicamente en cada uno de los elementos que hemos visto de este movimiento mecánico. Entonces el siguiente vídeo va a ir sobre el órgano motor del reloj. O sea, vamos a hablar específicamente de lo que es el barrilete. Bueno, pues sin más, y espero que os sea de interés. Dejadme las preguntas o cuestiones que queráis en los comentarios. Suscribiros, eso siempre lo recuerdo, dar a la campanita para ver las diferentes actualizaciones que puedo hacer en el canal, y sin más, reventad el botón de me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.